describirlos, aplicar conceptos teóricos para generar los resaltos hidráulicos, identificar de manera clara los diferentes tipos de resalto hidráulico, obtener de manera experimental los 5 tipos de resalto hidráulico en el canal, estudiar las características básicas que definen el salto hidráulico en canales horizontales de manera experimental. El salto hidráulico es un fenómeno de la ciencia en el área de la hidráulica, frecuentemente observado en canales abiertos, ya sean naturales o artificiales. Cuando un fluido a altas velocidades descarga en zonas de menores velocidades, se presenta una ascensión abrupta en la superficie del fluido. Este fluido es frenado bruscamente e incrementa la altura de su nivel, convirtiendo parte de la energía cinética inicial del flujo en energía potencial y sufriendo una inevitable pérdida de energía en forma de calor. En un canal abierto, este fenómeno se manifiesta como el fluido con altas velocidades rápidamente frenado y elevándose entre sí mismo, de manera similar a cómo se forma una onda de choque. Existen varios tipos de resalto. En ellos se ve que el resalto hidráulico se caracteriza por el aumento brusco de la profundidad en la región del impacto, acompañado de una inestabilidad en la superficie y una continua mezcla de aire y agua que le da un aspecto espumoso a la onda a toda masa. El primero, el primer tipo de resalto hidráulico sería una onda estacionaria, con un número de Flow equivalente entre 1 y 1.7. En esta se puede observar que en el momento en que se genera el choque o reducción de velocidad, se genera una cierta turbulencia cíclica, la cual nos genera ondas y nos hace variar los tirantes de forma sinusoidal por tiempos periódicos. Dichos tirantes varían según el caudal, según el tipo de material del cual esté compuesto el canal y según las compuertas o obstáculos que pueda tener el canal internamente. La fórmula que primero se utilizó fue la de Proud. Se despejó de esta fórmula para determinar la altura del tirante, Y1, a la que se formaban los diferentes tipos de resalto hidráulico. El primer paso que se hizo en laboratorio es la medición del caudal. Una vez que se estabilice el flujo que pasa por el agua, se procede a realizar el aforo volumétrico, que consiste en medir el tiempo que gasta el agua en llenar el recipiente de volumen conocido, ya que se midió las dimensiones del área y la altura que se la conoce cuando se llenaba cierta sección del canal. Teniendo estos datos, el caudal es fácilmente calculable con la siguiente ecuación: caudal igual a volumen sobre tiempo. Existen diferentes tipos de resalto hidráulico, los cuales se representan en diferentes intervalos del número de Fro y estos a su vez tienen sus propias características. El primer flujo calculado en laboratorio es el flujo crítico. Este no presenta condiciones para la formación de un resalto hidráulico, pero lo tomamos en cuenta como inicio de los demás flujos. Cuando el número de Freud es superior a 1 y menor a 1.7, la superficie del agua muestra ondulaciones y el salto es llamado salto ondular. Algunas características básicas del salto hidráulico son la pérdida de energía, la cual en el salto es igual a la diferencia en energía específica antes y después del salto. La eficiencia, la relación de la energía específica después del salto a aquellas antes del salto se define como eficiencia del salto. Se puede mostrar la eficiencia del salto por medio de una fórmula, donde se divide la energía en el punto 2 sobre la energía en el punto 1. Resalto hidráulico débil. Este tipo de resalto se considera que el número de Freud debe estar entre 1.7 hasta 2.5. En este caso se generan muchos rodillos de agua en la superficie del resalto, seguido de una superficie suave y estable aguas abajo. La velocidad de la sección es razonablemente uniforme y la energía disipada es del 5 al 15%.
En el caso de nuestra práctica, el número de Freud calculado para este resalto fue de 2.45, nuestro tirante inicial de 1.6 centímetros, nuestro tirante secuente de 4.8 centímetros, nuestra longitud del salto de 22 centímetros y obtuvimos una profundidad de resalto de 3.2 centímetros. Obteniendo estos datos y conociendo que la energía disipada va del 5 al 15%, podemos analizar el respectivo diseño que tendrá un sistema que llevará este respectivo flujo. Es por esto que conociendo el número de Freud del respectivo flujo, podemos determinar el comportamiento del flujo y como consecuencia saber si se necesitará utilizar dispositivos que disipen la energía. El tercer tipo de resalto hidráulico, que es más conocido como resalto hidráulico oscilante, se produce entre un número de Freud mayor a 2.5 pero menor a 4.5. Este se caracteriza por tener un chorro intermitente, el cual inicia en el fondo del resalto hidráulico hasta la superficie del mismo, produciendo diferentes ondas con la capacidad de viajar grandes distancias, que en algunos casos pueden llegar a generar daños a barricadas de tierra, enrocados de protección y diversos materiales. En la grabación de laboratorio se indica perfectamente cómo el resalto hidráulico generado a cierta longitud del canal produce un cambio desde el fondo del resalto hasta su superficie máxima, la cual produce diferentes ondas sin una periodicidad notable, generando de una manera casi perfecta las características de un resalto hidráulico oscilante. Como cuarto tipo de resalto hidráulico tenemos el resalto hidráulico estable. Este se manifiesta entre un número de Freud mayor a 4.5 pero menor a 9. Su acción y posición son poco variables y presenta el mejor comportamiento de todos. La energía que se disipa en este resalto está entre el 45 y el 70%. El último resalto hidráulico es el resalto hidráulico fuerte, donde el Freud es mayor a 9 y está caracterizado por altas velocidades y turbulencia, con generación de ondas y formación de una superficie tosca, aguas abajo. Su acción es fuerte y de alta disipación de energía, que puede alcanzar hasta un 85%.